se vea mi pantalla, ¿sí? Hemos comentado en la primera unidad, abordado de manera muy escueta los recursos forestales de México, algunos conceptos, la vegetación, ¿sí? En esta unidad 2 estaremos comentando acerca de los ecosistemas forestales como generadores de bienes y servicios para la sociedad. Y vamos a compactar fundamentalmente para hablar acerca de los servicios más que de los bienes, ¿sí? Los servicios son muy importantes. Cuando hablamos de un bien, estamos hablando de un producto que fácilmente de identificar, un producto tangible, por ejemplo, madera, resina, ¿sí? Hongos comestibles, eso es un bien. Y cuando hablamos de servicio es un, es un satisfactor para el hombre, un satisfactor que proporciona un ecosistema forestal al hombre. Es más difícil de cuantificar, ¿sí? Eh, y normalmente no lo apreciamos en su justo valor. Uno de esos satisfactores es el oxígeno que proporcionan los ecosistemas forestales, el suelo, ¿sí? Que está ahí, parece que no hace nada y dado que no lo vemos los que estamos en las ciudades, creemos que no tiene que ver con nuestra vida, lo cual es totalmente equivocado. Entonces estamos hablando de suelos, eh, ah, tanto forestales como los que nos rodean, pero fundamentalmente hablamos de los ecosistemas forestales, el agua, ¿sí? El CO2 en el ambiente y otros satisfactores. Entonces, fundamentalmente de eso vamos a estar hablando. La unidad entonces es de bienes, servicios. Y en la parte final, bienes y servicios o servicios, vamos a enfatizar mucho en los servicios y en la parte final hablaremos un poquito de los ecosistemas forestales en cuanto a la posibilidad de generar empleo, bienestar social y ahí enfocaremos los ecosistemas forestales como la posibilidad de proporcionar opciones como el turismo de naturaleza o ecológico, las unidades de manejo ambiental sustentable, los ranchos cinegéticos y básicamente es eso. Los productos forestales no maderables los abordaremos en la unidad donde abordamos los productos forestales maderables. ¿Sí? Fundamentalmente de eso va a tratar esta unidad. Estamos muy recortados, así que vamos a continuar. Esta unidad tiene dos tareas importantes, muy importantes. Hoy les comentaré al final de la clase acerca de una de ellas. Muy bien, espero que esté apreciando bien la pantalla y que no haya ningún problema. Si hay alguna duda, hacerla notar en lo inmediato, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces, una vez definidos los conceptos más básicos acerca de la... Vamos a comentar acerca de algunos servicios importantes. ¿Ok? Bueno, y vamos a empezar fundamentalmente con el agua. El agua. ¿Sí? Bien. em, Nuevamente, voy a comentar en la siguiente clase o más al rato acerca de cómo está el contexto, pero en principio sí me interesa que avancemos con este elemento. Hemos comentado acerca de que los ecosistemas forestales nos proporcionan bienes y servicios. Bienes, los bienes son fácilmente o son fáciles de cuantificar.
Los servicios son difíciles de cuantificar. Los bienes son productos que normalmente extraemos de manera directa, ¿sí? Bueno, y uno de ellos es algo que si deseamos, o al menos yo intento que quede muy, muy claro, es la relación que existe entre el bosque o los ecosistemas forestales, tomando como elemento importante aquellos ecosistemas forestales que están cubiertos por bosque. No significa que los otros no hagan su función, pero la hacen de manera menos efectiva. Los pastizales y el matorral xerófilo, mucho menos efectiva. Entonces es mucho mayor, y hay que dejarlo muy claro, el efecto benéfico de los bosques en relación con el agua. Y vamos a plantearnos una pregunta un poco complicada. ¿Los bosques son una causa, son una causa importante para que precipite, para que haya más lluvia, más cantidad de lluvia en determinado lugar? Y normalmente la respuesta que damos es que sí, hay una tendencia a asociar el bosque con el agua, en principio, lo cual es adecuado. Pero además de esa asociación, se hace una asociación de que en el bosque llueve más porque hay bosque, lo cual no es correcto. De entrada hay que plantearlo así. Y eso es lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar esta sesión. ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué eh, el comentario tan tajante en cuanto a la relación, no bosque-agua, sino bosque-precipitación? ¿Sí? Eso es muy importante y está planteado el tema para hacer y plantear un contexto más amplio. Es importante, es muy importante hablar del agua, ¿sí? El agua, y ubicar en ese contexto del agua dónde están los bosques, qué lugar ocupan los bosques. Para dar la respuesta de manera adecuada, vamos a empezar con esta diapositiva, ¿sí? Nos da una idea. La primera imagen es muy interesante, ahorita la comentaremos, esa donde había pura nieve, puro hielo. Echen un vistazo a esta diapositiva y por favor deténganse con atención en la parte izquierda de la diapositiva, donde tenemos los mayores, ¿dónde tenemos la mayor reserva de agua en el planeta Tierra? Los glaciares. En el No, océano, en los océanos, en los océanos, ¿sí? En los océanos, el pequeño, observen, más del 97%, ¿sí? Entonces son una cantidad inmensa de agua. El problema para el hombre es que poner a disposición el agua de los océanos requiere de un costo muy alto, ¿sí? Un costo energético en principio, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿qué otro problema tenemos? ¿Qué tipo de agua es la de los océanos y mares? Es agua salada. Es agua salada, es agua salada. Entonces, eh, pues se está haciendo uso de ella en muchos lugares y se ha resuelto el problema. Eh, eh, Aquellos que están cerca de océanos o mares, pero pues se deben instalar equipos de eliminación de sales, equipos desalinizadores, ¿sí? Y eso tiene un costo energético. Ahora, más aún, vamos a pensar en que esa agua
del Golfo de México, vamos a pensarlo así, es necesaria para abastecer las grandes ciudades de nuestro país. Y tal vez la pondríamos, no sé, nos antojaría tal vez llevarla a Puebla o al DF. ¿Y Puebla a qué altitud está? ¿Algún poblano? ¿Poblanos? ¿No hay? ¿O al DF? Jóvenes texcocanos, que la altitud del DF es similar a la de Texcoco. ¿No hay? ¿No hay texcocanos? ¿A qué altitud estamos en Texcoco? ¿Ni idea? Wow. 2200 metros. Así es, Puebla 2200 está, metros sobre el nivel del mar. Eso significaría una cantidad enorme de energía para atraer agua desde allá. Entonces, no está mal la idea. Si el problema se agrava, tiene un costo importante energético, pero el agua es, para aquellos que les ha caído lluvia esta semana, en muchos lugares del país ha habido lluvias, pues tal vez nos parezca absurdo, ¿no? Porque si hay lluvia, ¿y por qué no aprovechamos esa lluvia y la retenemos? Entonces, observemos, solamente un 2,5% es de agua dulce. Y ese cubito es el que se amplifica aquí. De esa agua dulce, ¿dónde está? De ese 2,5%, ¿dónde está la mayor cantidad de agua dulce en el planeta Tierra? En los glaciares, ¿sí? En los glaciares. Aquí esta imagen es de los glaciares, ¿sí? De un glaciar. Entonces, más de un 60%, arriba de 67%. Entonces, el detalle es que tampoco la tenemos muy disponible. Está disponible allá en Alaska y algunos países que están muy, muy al norte, pero no para el conjunto del resto de habitantes del planeta Tierra. Entonces ya eso nos complica. Y observemos, otro porcentaje importante está o es de agua subterránea. Esa la tenemos en los acuíferos, ¿sí? En la parte, en el subsuelo y en acuíferos subterráneos, ¿sí? Y otra parte, ¿sí? Estamos hablando de la parte subterránea, un 30%, y otra parte está permanentemente congelada, ¿sí? Entonces, uy, como esta imagen, ¿sí? Agua que está congelada de manera permanente, ¿ok? Bueno, se le denomina permagel. Y bueno, la que tenemos en, más disponible, entre comillas, pues es la que está en la superficie del planeta o en la atmósfera, ¿sí? En las nubes que ustedes ven circulando por ahí ahorita mismo, o bien aquella humedad, esa humedad que no vemos y que está ahí mismo, ¿sí? Eh, en donde todos y cada uno de nosotros estamos. En este momento nosotros estamos en un ambiente, todos, sin excepción, en donde hay vapor de agua, hay una cantidad de moléculas de agua, ¿sí? Y a eso se le llama, pues, vapor de agua. No lo vemos, pero está ahí. En algunos casos es menos, en otros casos habrá más, ¿sí? Si salimos a un campo o a un prado, pues ahí seguramente que habrá igual. Igual están nuestras habitaciones y ahí afuera hay más. Las habitaciones siempre son ambientes más secos. Bueno, básicamente es eso. Entonces, como pueden notar, tenemos muy poca agua disponible para el hombre, ¿sí? Estamos hablando de un 0,4% de el agua dulce, no del total de agua del mundo, ¿sí? Recuerden que el agua dulce era solamente un 2,5%, ¿sí? Si ese 2,5% lo hacemos al 100%,
el punto 4 está en la atmósfera, en la superficie, y de ese punto 4, solo el 1,6% está en los ríos. Eso significa que ya en términos globales, pues el agua que circula en el planeta, en la superficie, pues es poca, ¿sí? Entonces eso, en principio, ya eso nos llama la atención, es importante, y ahora, si echamos el vistazo hacia los vasos, hacia las regiones del mundo, respecto a la disponibilidad de agua, pues podemos ver que solo Islandia tiene una cantidad importante de recursos de agua. El resto, a pesar de que esos países tienen mucha agua, pero tienen menos. Y aún así la desperdiciamos. Y realmente ha sido increíble que el hombre haya llegado a estas alturas con una evolución con un desarrollo, más bien un desarrollo de la sociedad impresionante que nos permite la comunicación por esta vía, como lo estamos haciendo, y que no nos permita dar de manera gratuita a otro ser humano y sin costo un vaso de agua. Eso ha sido catastrófico a partir del año pasado, es una decisión humana. A partir del año pasado, el agua, algo vital para la vida, está cotizada como cualquier otro producto en la bolsa de valores. Y va a subir y va a bajar. Hace algunas décadas, sus padres, sus abuelos, sus padres tal vez menos, pero los abuelos sí, los bisabuelos mucho más, había un dicho que era conocido en todo el mundo. Un vaso de agua no se le niega a nadie, ni al enemigo, ¿sí? Sus bisabuelos nunca pensaron que llegaríamos a vender el agua, a tener al punto en el cual hay que tener dinero para tomar un vaso de agua. Pero bueno, la avaricia del hombre, la estupidez humana nos ha traído en esa línea de querer tenerlo todo y de que todo se compra y todo se vende, y tal vez habría que decirlo, incluida la dignidad, pues nos ha traído a un problema interesante con el agua. Entonces, en principio, esos comentarios: así está la situación del agua, circula poca agua en la atmósfera, en la superficie, ¿sí? Y necesitamos esclarecer cuál es la situación del agua, ¿sí? La relación del agua, sabemos que aquí en los glaciares tenemos mucho almacenada el agua dulce, ¿sí? Pero no está disponible para la gran cantidad del planeta Tierra. Entonces, para esclarecer la relación de los bosques con el agua, vamos a hablar de y ponerlo en contexto del ciclo del agua. Les voy a pedir que echen un vistazo de manera detenida al ciclo del agua. Les voy a estar preguntando. Sí, sin problema con nuestras diapositivas. No, Todo bien, profesor, bien. profesor. Ok, Sí, sí, profe. muy bien. Echen un vistazo, por favor. Vale la pena Esta es pregunta de examen. Se deben saber el ciclo del agua. No exactamente igual, sí, tal vez más completo. Sí, la respuesta es más completo. Esta diapositiva sí se la deben saber. Bien. Y otro poquito más. ¿Por dónde empezamos? Por, como es un ciclo, podemos iniciar donde sea, pero sí vale que pongamos un punto de arranque para ir comentando el ciclo. Podría ser en el mar. Bueno, El hielo en el calor. empezamos.
Ok, empezamos en los mares, en los océanos. En los océanos tenemos el agua en estado líquido. ¿Y cuál es el siguiente proceso? O el siguiente, siguiéndole la pista al ciclo del agua. ¿Qué sucede? La evaporación. Sí. Muy bien, se evapora mediante un proceso en el cual la energía solar hace que de ese estado líquido se transforme en estado gaseoso. Gaseoso. ¿Estamos bien? Gaseoso. Entonces, eso significa que de el agua en los océanos va a pasar a ser vapor de agua en la atmósfera. Y en esa condición va a transportarse, ¿sí? Va a transportarse, ya sea en masas enormes, enormes de agua, o bien, eh, sobre todo en esta temporada, ¿sí? O en otras épocas, en condiciones de menor humedad, ¿sí? Con menores volúmenes de agua, pero a eso le estaríamos llamando el transporte, ¿sí? Entonces, en algunos casos, ese cambio o esas masas se van a elevar ahí mismo en los océanos, ¿sí? Se van a quedar en los océanos, pero van a ir a partes muy altas y en otros casos se van a ir hacia la Tierra. Eso es importante que lo entendamos, ¿sí? Si se quedan en los océanos también se están moviendo, pero pues los océanos son inmensos, la superficie de los océanos es más grande que las continentales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a elevar, van a estar en altitudes mucho más grandes que las que están cercanas al nivel del mar, más de 2 kilómetros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a suceder otro proceso de cambio de estado. Y ese cambio va a ser de vapor a líquido. ¿Cómo se llama ese cambio en el ciclo del agua? Precipitación. Condensación, ¿sí? Y esas moléculas de vapor de agua van a pasar a líquido, van a ser microgotas, ¿sí? Pero en líquido y se van a ir juntando, hasta que adquieren un tamaño importante. ¿Y qué pasa? Nuevamente va a haber, ¿qué va a haber? Precipitación. ¿Sí? Eso es importante. Otra parte, ¿sí? Llegará otra parte de esas masas de vapor de agua en estado gaseoso, llegará al continente, igual ascenderá a partes altas, estamos hablando de transportes, ¿sí? La mayor cantidad de la precipitación que se realiza en el continente proviene de los océanos, de los mares, decíamos, se está transportando, otra vez asciende, hay cambios de temperatura, es importante, esas microgotas normalmente se van haciendo más grandes y se combinan, de hecho se van aglutinando alrededor de partículas muy pequeñitas, de nanopartículas, vamos a decirlo así, de sólidos, de polvo y de otros materiales atmosféricos. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿sí? Entonces, y otra vez decíamos, se condensa y precipita, ¿sí? Eso es muy importante, eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, primero fue de líquido a gas y después cambios de temperatura y de gas a líquido nuevamente. En algunos casos, para ustedes, les voy a pedir, por favor, que me comenten de las lluvias que ha habido esta semana, si solamente fueron llovizna, fue lluvia o con gotas más grandes, pero ¿qué otra posibilidad tenemos de que caiga agua del cielo? ¿Solamente en agua?
solamente en estado líquido. Forma de granizo. En estado sólido. En granizo, supongo en algunos casos donde están cayó granizo. Sí, aquí donde yo vivo sí cayó. Ok, Sí. entonces el cambio fue tan fuerte, el cambio de temperatura, que fue a sólido, ¿sí? Ya no, eso es importante. Ujú. Entonces, y cuando empezó a bajar esa cantidad de agua en estado sólido a la Tierra, no alcanzó temperaturas que permitieran que se pasara a estado líquido, o fue tan rápido ese cambio y cayó, ¿sí? Entonces cae granizo, pues en algunos casos granizo pequeñito de menos de medio centímetro, y en otros casos pedruscos. Estamos hablando de granizos de más de 1 centímetro, 2 centímetros en algunos casos, ¿sí? Ha sido interesante cómo ha habido lluvias esta semana, ¿sí? Entonces, ya estamos en el fenómeno de precipitación, ¿sí? En este caso ahí lo estamos, pero en continental, ¿sí? Estamos hablando de que estamos ya en la parte terrestre, pues. Ok, en la imagen podemos apreciar que una parte de la precipitación, viene precipitación en todos lados, no solamente en las montañas o donde hay bosques. Hay precipitación a aquellos que son de Zacatecas o la parte seca de San Luis Potosí, Durango. ¿Hubo precipitación por donde están? ¿Nada? Sí, acá en el oriente del estado de Zacatecas. ¿Sí hubo lluvia? Mayormente nublado, pero sí hubo algunas precipitaciones. Ok, muy bien. Entonces, en esta semana iba, probable, lo más seguro es que en esto, si no ha habido, se presenten en esta siguiente semana, tal vez mañana, pasado, la siguiente semana. Entonces, no solamente decíamos se precipita donde hay bosques o donde hay montañas o como está aquí, cerca de las zonas volcánicas, con volcanes, no, precipita en muchos lugares, pues, sí, porque hay demasiada humedad que ha sido transportada de los océanos o de los mares, ¿sí? Y ha llegado a los continentes. Entonces, sí es importante. Ajá. Bueno, entonces, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. En las partes altas, esto es importante que lo entendamos así, puede ser aquí o puede ser en esta parte está sucede este proceso. ¿Qué significa este proceso que estoy señalando? Sublimación. Ajá, ¿qué significa la sublimación? El agua pasa de estado sólido a gaseoso. El agua pasa directamente de esos lugares de volcanes o donde hay nieve, ¿sí? A, El agua pasa directamente del estado sólido a gaseoso. así es, va a pasar a gas, a vapor de agua, de nieve a gas, exactamente mediante un proceso de sublimación. Y ahora sí ya tenemos, Gaseoso. así es, y ahora ya tenemos agua en el ambiente para transformarse en nubes y precipite. Bueno, en algunos casos, esas nieves que tenemos en los volcanes, en cuanto hay temperatura suficiente, se empieza a deshielar, ¿sí? Y abastece escurrimientos superficiales. Para que tengan una idea, en este grupo algunos, hay poquitos, pero bueno, tal vez hay algunos alumnos cercanos a volcanes, eh, se aprovechan esos escurrimientos de los volcanes. Nezahualcóyotl, el rey Nezahualcóyotl, rey de los texcocanos de hace más de 500 años, ¿sí? Él hizo, y desde antes de Nezahualcóyotl, pero él cuidó mucho, todo un sistema de irrigación
aprovechando los deshielos de los volcanes, ¿sí? De los volcanes que tenemos aquí, aquí cerca. Entonces, se regaba las partes de pie de monte, sobre todo, las partes eh, con con menos condiciones de suelo, un suelo menos favorable. Y había, de hecho, él tenía ahí los que son de Texcoco, que no sé cuántos son, ahorita les pediré que alcen la mano, ¿sí? Un jardín, jardines muy bonitos, ahí por Tlamincas. Tlamincas es un pueblito que está a unos, ¿qué será? 5 kilómetros, 5 kilómetros de Texcoco, ¿sí? Y pues realmente está cerquita, está en la parte más alta, y hay un cerrito, se llama el Texcutzingo, y en ese cerro había se hicieron terrazas, se las mandó construir, y había una diversidad enorme de bosques, de árboles, ¿sí? Y de fauna silvestre. Entonces él tenía sus jardines ahí, era realmente. Llegaron los españoles y destruyeron todo, y desde entonces ahora pues a duras penas tenemos árboles y en algunas áreas muy degradados, eso se acabó. Y a esos árboles y a esos jardines él los alimentaba con los deshielos. Todavía están los vestigios de ese sistema de riego. En cuanto se regrese, jóvenes, les recomiendo, es parte de la historia importante de México, que visiten Tlamincas, que visiten los baños de Nezahualcóyotl, porque ahí también tenía unos baños, pues ahí tenía un lugar donde él se bañaba, pues, sí, es un lugar a visitar. Está un poco feo, nos gustaría tenerlos en mejores condiciones, pero no están bien. Entonces, con los deshielos se vienen escurrimientos. Ahora vamos a pensar en un evento de precipitación, en cómo, qué es lo que sigue después de la precipitación. Les voy a pedir, por favor, que levanten la mano, jóvenes, levanten la mano todos los que vivan en un poblado menor de 5.000 habitantes, una comunidad menor de 5.000 habitantes, que ahorita mismo estén viviendo ahí. Por favor, por favor. Solo 15, 16, 17. Ok, muy bien. 20, 21. Bueno, ahora les voy a pedir que alcen la mano. Gracias, gracias, jóvenes. De 21 de 81. Ahora les voy a pedir que alcen la mano aquellos que estén viviendo en una ciudad arriba de 100.000 habitantes. Arriba de 100.000 habitantes, por favor. Ok, 12. El resto asumimos que están entre 5.000 y 100.000. Muy bien, muchas gracias. Esto para tener una idea de cómo orientar un poquito la clase y cómo hacer referencia a algo que ustedes tengan más vivo, más fresco. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, precipita. ¿Ya están viendo nuevamente la presentación sin problema? Sí, sí, profe. Sí, Ok, muy bien. Entonces, precipita y les voy a pedir un poquito de imaginación. Vamos a describir qué es lo que sucede con el lugar donde estamos viviendo. Si estamos vamos a empezar con los que viven en un pueblito pequeño. Eh, Vamos a pensar que estamos en un pueblito pequeño, ¿sí? Y vamos a hacer un comparativo con las afueras del pueblo, ahí los terrenos aledaños que normalmente los pueblos ahora se han pavimentado, muchos, casi la gran mayoría, hay muchos poblados que no, pero bueno. Em, en cuanto llueve, bueno, y estos poblados en las partes aledañas pues tienen terrenos de cultivos
o terrenos para pastizales, o terrenos para baldíos, o terrenos con bosque, ¿sí? Esas son las posibles opciones. Entonces, y bueno, probablemente muchos de sus pueblos estén con pavimento. Los de ciudad, invariablemente, que pues tienen pavimento sus calles, aunque tengan baches y lo que sea, pero es pavimento. Bueno, vamos a pensar que precipita el agua, sí, está lloviendo, ha llovido, y estamos en las afueras del pueblo, ¿sí? Hay un terreno con un cultivo. Todavía no tiene terrenos de cultivo, aunque todavía no siembran, ¿sí? Tal vez hayan hecho alguna labor, pero todavía no hay siembra. Entonces llegan las gotas de agua y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Cualquiera de los 21 jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar con esa agua en lo inmediato? Sentido común, jóvenes, no le busquen mucho. Se va a infiltrar. Se va a infiltrar, va a mojar el suelo, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Se va a mojar, ¿sí? El suelo se va humedeciendo poco a poco. Si la lluvia es muy breve, de 5 minutos, ¿qué tanto mojará del suelo? ¿Qué tanto de profundidad se humedecerá ese suelo? Una lluvia no muy intensa, leve, 5 minutos. Una llovizna, pues. ¿Qué pasará? Una idea, la que tengan Nada jóvenes, más quien como la sea. cobertura, ¿no? Medio centímetro. ¿Cuánto? Medio centímetro. Ok, muy El polvo poquito. nada más. Así es, exacto, muy bien, qué bueno, excelente. No alcanza, si acaso, si acaso a bajar el polvo, ¿sí? ¿No? Entonces, efectivo, vamos a pensar ahora que ya lleva media hora de lluvia. ¿Cómo estará la condición del suelo? ¿Sí? ¿Cómo estará? Una lluvia más o menos, gotas medianas, ¿sí? Buena intensidad, no ha parado de llover, media hora. ¿Cómo estará ese suelo? Con charcos de agua. Y ya encharcado, ¿alguien más de los jóvenes? Superficiales. Otra vez, otra vez. Presentando escurrimientos superficiales. Bueno, se habrá mojado, ¿sí? El agua fue mojando el suelo, lo satura y al saturar empieza como a formarse algunos charquitos. Y esos charquitos, en algunos casos y en otros casos, pues a hacer pequeños hilos de agua, ¿sí? Y a escurrir por encima. A eso se les denomina escurrimientos superficiales. El proceso en el cual se moja el suelo, bueno, el suelo se va humedeciendo poco a poco y una vez que está con agua y pasa el agua que sigue, el agua que de la superficie al interior del suelo se denomina infiltración, ¿sí? A eso es infiltración, el transporte de agua de la superficie al interior del suelo, infiltración, así como lo comentaba su compañero, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a pensar que nada más llovió media hora, pero para el siguiente día otra vez hay precipitación, el suelo pues ya tiene cierta cantidad de agua, ¿sí? Quedó húmedo, entonces ese proceso de infiltración será más intenso y mojará más hacia abajo del suelo. Más o menos si en el siguiente día vamos a pensar que llueve una hora, hasta cuánto, una idea la que tengan, ¿eh? Yo sé que no han ido a escarbar ni a... pero para aquellos que han estado en el campo sí lo entienden. ¿Qué pasará en el siguiente día? ¿Qué tanto más se mojará el suelo? Una hora de lluvia. La idea que tengan, no se preocupen por equivocarse, ¿eh? No pasa nada. Además hay muchos asegúnes. Pues en primera ya habrá, o sea, demasiada agua. Ya está para pisar. A la hora de pisar se levantará o saldrá del suelo pues agua escurriendo.
y los hoyos que hay cerca de los terrenos pues ya estarán llenos y escurriendo también. Ok, bueno, eso es una posibilidad, depende mucho del tipo de suelo. Si es un suelo franco, un suelo arenoso, se irá hacia las partes más profundas del suelo. Si es un suelo arcilloso, retendrá muchísima humedad. Realmente el suelo, a partir de que, sobre todo en las primeras lluvias que está seco, tiene una capacidad enorme de absorber agua. Ustedes, esto lo pueden checar aún los de las ciudades. Sí, en un pequeño jardín, ustedes ven que se encharca y a los 5 minutos ven que ya no hay agua encharcada, ¿sí? Dependiendo de la profundidad del suelo. El suelo tiene una capacidad muy grande de almacenar agua, pero efectivamente, después de varias lluvias, se empieza a escurrir. En cuanto llueve poquito, empieza a escurrir, ¿sí? Bueno, entonces dejemos asentado que el suelo deja absorber agua, ¿sí? Permite la absorción de agua. Y si se encuentra un material en la parte inferior del suelo, el suelo no es homogéneo, si en la parte inferior, vamos a pensar que es un suelo profundo y tiene en su primera capa 80 centímetros de material arcilloso y después abajo tiene una capa más arenosa, ahí el agua seguirá el proceso de infiltración mediante otro proceso que se llama percolación, ¿sí? Observen que aquí todo lo que está de café oscuro es humedad, el suelo está húmedo, ¿sí? Y el transporte, el proceso de transporte de agua del interior del suelo hacia escurrimientos que se forman o hacia la parte más interior del suelo, más profunda del suelo, mediante materiales más permeables, se denomina percolación. En algunos casos y se van a hallar y va a formar escurrimientos subterráneos, ¿sí? Muy grandes o muy pequeñitos, ¿sí? No, o sea, esto es como lo que nosotros vemos encima de la superficie, pero en este caso bajo la superficie. Vamos a darle seguimiento al escurrimiento superficial, jóvenes. Seguimos en el campo. Ya ahora hay una lluvia fuerte, otra lluvia más. Sí, empieza a escurrir. Vamos a darle por la superficie. Son escurrimientos pequeñitos, 3, 4 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros. Después se harán de 3 o 4 centímetros de ancho, vamos a decirle. ¿Sí? Así. Y después, ¿hacia dónde van a escurrir? Pues obviamente que siguen la ley de la gravedad y van a ir de las partes altas a las partes bajas, ¿sí? Aunque el terreno parezca plano, van a ir de las partes altas a las partes bajas. Y si sigue la lluvia, ¿qué va a pasar? Se van a ir juntando en esas partes bajas, formando escurrimientos más grandes y después esos escurrimientos más grandes en otros más grandes hasta llegar a una barranca o a un río, ¿sí? A un río que a veces llega agua o a veces o probablemente de manera permanente, ¿sí? Entonces los ríos también son escurrimientos superficiales, ¿sí? Superficiales, eso es importante. Algunos escurrimientos superficiales irán a llegar a lagunas, a lagos, ¿sí? Otros a ríos y otros en ese proceso van a seguir alimentando, ¿sí? También recordemos que también en ese proceso pueden seguir alimentando la parte interior, ¿sí? El subsuelo y después por donde van, del lecho del río, ¿sí? Entonces van a seguir alimentando a los escurrimientos que pueden formarse aquí, ¿sí? En esos lugares y se denominan flujos subterráneos.
Los flujos subterráneos, a su vez, perdón, muchos flujos superficiales, antes de empezar a los flujos subterráneos, van a llegar, sobre todo en el norte del país, pero no solamente en el norte del país, van a llegar antes de llegar a ríos, en esas barrancas van a desembocar a presas. Las presas son obras que el hombre hizo para almacenar agua, ¿sí? Y por cierto, en este año están secas la gran mayoría de las presas en nuestro país, con muy poca cantidad de agua, ¿sí? Ok, inclusive algunos ríos. ¿Hay algún chiapaneco por aquí que nos diga el nombre de una o dos presas de en Chiapas? ¿Nadie? ¿Ningún chiapaneco? Ok. ¿No? No. Bueno, los flujos subterráneos que han sido alimentados por esas infiltraciones, ¿sí? Pueden aflorar a lagos, a lagunas o a los océanos o mares, ¿sí? Eso, o bien pueden aflorar a manantiales, eso es importante, a ojos de agua. Entonces, estamos ya completando un poco más el esquema. Muy bien. Vamos ahora a plantear que este esquema, hay que decir, voy a ponerlo en tiempo, el que un flujo subterráneo llegue al océano, pues puede tardar años o puede tardar meses, ¿sí? O semanas, dependiendo de la cantidad de agua que haya en su tránsito, ¿sí? En las distancias, ¿sí? De todo eso depende, ¿ok? Bueno. Pero ahora normalmente el proceso de saturación de los suelos es importante y los suelos tienen una capacidad, repito, reitero, grande de almacenar agua. Muy bien, ahora vamos a pensar en aquellos que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes. Invariablemente, pues ya una ciudad de 100.000 habitantes lo que tiene es una ciudad interesante, la mayoría de sus calles están pavimentadas y vamos a pensar no en las afueras, sino dentro de la ciudad. ¿Qué pasa con la lluvia que cae en la calle? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Se va a infiltrar? Al drenaje, Mucha se evapora. al Si drenaje. está, ok, si está caliente ahí el piso, las primeras gotas si fue una lluviecita de 5 minutos, se va a evaporar, ¿sí? Pero si fue la de media hora, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con el proceso de infiltración? Se infiltra, pero hacia las alcantarillas. No se infiltra, no se les olvide. Se No escurre, es ¿no, profe? Porque no cuenta con una capacidad de absorción el suelo. Y comienza a así escurrirse es. directamente. Otra vez, por favor, no se escucha muy claro. Otra vez. Oh, sí, que como no cuenta con una capacidad de absorción, pues ya se escurre directamente, ya comienza a trasladarse pues el agua. Eso es. ¿Alguien más? Comenten sin temor, por favor. ¿Qué pasa con el proceso de infiltración? Como la mayor parte están pavimentadas o con concreto, pues tiene una tasa de infiltración, no tiene ninguna tasa de infiltración, por lo que va a las coladeras o al desagüe. Así es, o sea, el proceso de infiltración es mínimo, bastante pequeño, o sea, no, o sea, hay un proceso de humedecimiento efectivamente, pero es muy bajo, ¿sí? La infiltración, dado que son materiales eh, no permeables, ¿sí? Sí se humedecen, pues, finalmente, pero
Pero lo que sucede es lo que han comentado sus compañeros. Empieza el proceso de flujo superficial. Recuerden, este flujo es general, sea en la ciudad, sea en el campo, donde sea. Aquí no está la ciudad, por eso yo estoy haciendo eco de que se lo imaginen, ¿sí? Pero hay que también describir el flujo, el ciclo del agua en las ciudades. Recuerden que más del 50% actualmente de la población mundial actualmente vive en ciudades. Entonces, el agua, ese flujo superficial va a las coladeras, ¿sí? ¿Qué pasa con las coladeras de las ciudades? ¿Están limpias, sin problema? E inmediatamente, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si están con Pues, bolsas y basura y hojas y demás? ¿Qué pasa? pues con tanta basura, están tapadas. Por ejemplo, aquí hace unos días pues hubo muchas carreteras que se inundaron porque no tenía buena filtración de coladeras. Bueno, no estaban bien, no estaban destapadas, estaban tapadas. ¿En qué estado está usted? Soy del Estado de México y del municipio de Valle de Chalco. Ok. Eso sucede entonces en cuanto fluye de manera superficial y se va a las coladeras. Y si están tapadas, pues ya genera un problema ¿de qué? De inundación, que puede ser grave. En Texcoco, con la lluvia fuerte de esta semana, el agua se empezó a acumular en las calles y una vez que seguía la lluvia, y empezó a entrar a las casas. Tal vez alguno de ustedes vive en alguna ciudad de los que alzaron la mano, en donde sucedió eso y les entró agua, poquita, mucha, pero sí es un problema grave. Muy bien. ¿Qué sigue después de las coladeras? ¿A dónde va esa agua? Puede ser a los ríos de desagüe. Por ejemplo, creo que les llaman ríos verdes los que llevan el agua pues, de las alcantarillas y los drenajes de la ciudad. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más de los muchachos que viven en ciudad, por favor? O aquellos que viven en pueblos grandes, entre 10,000 y 100,000 habitantes. ¿A dónde va el agua de las coladeras? Pues, entendemos, ¿se junta con qué? Las coladeras recolectan esa agua de lluvia y ¿qué más llega a ese sistema de drenaje? Son con los desechos, profe, y el agua se contamina. Así es. ¿Y a dónde irá? Probablemente no lo sepan, pero debiéramos saberlo, ¿sí? Eso, lo que acaba de comentar su compañera es algo importantísimo. Es agua limpia que viene de las nubes, producto de la precipitación pluvial, ¿sí? Se mezcla con el agua de desechos domésticos, ¿sí? Aguas negras, aguas grises, y pues ahí llevamos todo. Finalmente la enviamos en la mayoría de los casos, voy a comentar en términos de país, a los ríos. En México, los ríos sirven como sistema de drenaje. Los ríos sirven como sistema de drenaje. Hemos contaminado los ríos. Y de esos ríos limpios que podríamos tener, tenemos ríos contaminados. Vamos a poner el caso más grave.
Las aguas de la Ciudad de México, ¿hacia dónde van? Para aquellos que viven por acá en la zona del Estado de México, puede ser en el Estado de México, puede ser en el DF, aunque no vivan, es un caso interesante. ¿Dónde van? ¿Ni idea? Bueno, rápido. Van a lo que es el lago de Zumpango. Más bien es una presa ahora, ¿sí? Y de ahí abastecen como agua de riego la superficie agrícola del distrito de riego número 1 en el estado de Hidalgo, ¿sí? El estado de Hidalgo se alimenta con aguas negras normalmente del Distrito Federal y los excedentes finalmente se van hacia el Golfo de México. Vamos a ponerlo en esos términos. Ustedes van a hacer un trabajo del agua. Ese es el trabajo importante. Es uno de los importantes y otro es un artículo que les dejaré. ¿Sí? Entonces, en esos términos, desafortunadamente es lo que hacemos. En las ciudades, el agua no se infiltra, o sea, es muy poca la cantidad de agua que se infiltra. ¿Sí? Entonces, se escurre y finalmente eso, si sigue llueve durante una semana y 2 semanas, pues todos esos drenajes llegan de manera rápida, ¿sí? En lugar de darse las semanas o los meses o los años para alimentar flujos subterráneos y después llegar a los océanos, llegan en poquitos días, ¿sí? En algunos casos ya en menos de 24 horas tenemos el agua en las partes bajas. ¿Y qué van a ocasionar si ha llovido mucho en las partes altas? ¿Qué van a ocasionar esa gran cantidad de agua que se ha acumulado, que ha precipitado en las partes medias o altas y que está abasteciendo a esos ríos? Pues lo que va a pasar es lo que sucede cada año con Tabasco. Tabasco se inunda, Villahermosa se inunda cada año. Igual, se van a inundar Acapulco, se puede inundar muchas ciudades o pueblos grandes de las partes bajas, ¿sí? El agua, que no es lo mismo la precipitación en las ciudades que la precipitación en una parcela de cultivo, ¿sí? Y hay que entenderlo de esa manera. Muy bien. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el bosque? ¿O cuál es el papel del bosque? Bueno, ahora ya algún comentario sobre precipitación y flujo de agua en ciudades. ¿Ciudades? ¿Nada? Bueno, muy bien. Ahora veamos, pasemos, ¿qué pasa con nuestros bosques? Que son una parte importante de los ecosistemas. Bueno, pues en los bosques sucede lo siguiente. Esto se lo deben aprender como parte del ecosistema bosque, dentro del ciclo del agua. Esto también es ciclo del agua, ¿sí? Ahora pensemos en que estamos en un bosque, hay árboles, hay arbustos, hay herbáceas, ¿sí? Y vamos a describir en detalle el proceso. Pensemos que estamos en un ecosistema como este. Observémoslo. Esto es un ecosistema de bosque con una cantidad importante de... ¿Qué es lo que se aprecia de manera interesante en este bosque? Está a Pinos. propósito. ¿Otra vez? Pinos. Pinos. ¿Y qué más? Las hojas de los pinos. Las hojas de los pinos. ¿Cómo les llaman a esas hojas de los pinos? A nombres comunes de su región para aquellos que viven en bosques de pinos o aunque no vivan, que lo conozcan. Acuchal. ¿Ok? Ojochal, Acochal. ocomozote, ¿sí?
ocochal, ojochal, ¿sí? Vamos a denominarlo para que todos nos entendamos en esta clase como hojarasca, ¿sí? Observen esa enorme cantidad de hojarasca y que está realzada en la imagen inferior, ¿sí? O sea, hay una cantidad importante en los bosques de hojarasca. Entonces, la precipitación, en principio, vamos a pensar que empieza a llover y lo que va a pasar es que muchas de las gotas van a llegar a las hojas de los árboles, a las copas de los árboles. Y ahí mediante un proceso que se denomina intercepción, ¿sí? Van a golpear las hojas o las ramas o las ramitas de los árboles. Y en ese proceso se va a evitar o se va a amortiguar la velocidad y la fuerza que traían esas gotas que vienen con mucha fuerza, con mucha velocidad. Entonces, esa agua va a empezar a escurrir por las hojas, la va a humedecer, obviamente, puede ser de los pinos o de, si son de hoja ancha, de las latifoliadas, cualquier especie, encinos, cedros rojos, caobas, lo que sea, ¿sí? Entonces el proceso se llama intercepción y después ya que choca y que se queda en las hojas momentáneamente y las moja, va a seguir hacia abajo mediante un proceso de goteo, ¿sí? Otra parte de las gotas de lluvia va a llegar al estrato inferior y si no fue, y probablemente vayan a golpear a los arbustos o a los árboles pequeños, ¿sí? Y otra parte va a llegar al, al piso forestal, al estrato herbáceo, va a ir hacia a las hojas de las hierbas o directamente al piso. Pero una parte importante se chocó primero mediante intercepción en las hojas de los árboles, ¿sí? Una parte muy importante. Bueno, como pueden notar, ninguna gota, es rarísimo, más bien pocas gotas, muy pocas gotas van a llegar directamente al suelo, porque antes de llegar al suelo, llegarán ¿a dónde? A toda esta capa de hojarasca, ¿sí? Esta capa de hojarasca puede ser de 5 centímetros, de 10 centímetros, ¿sí? Aquí observamos la que no está descompuesta, pero abajo de esa capa hay hojarasca en proceso de descomposición y más abajo de esa capa de proceso de descomposición, una capa ya muy descompuesta y abajo de esa capa normalmente se le denomina humus y ya después, más abajo, pues estará el suelo. Las gotas de lluvia en los bosques no llegan directamente al suelo. No llegan directamente al suelo, a diferencia de la parcela de cultivo que describimos hace unos momentos, aquí no llegan al suelo, ¿sí? Para llegar al suelo, empieza un proceso de infiltración. Recuerde, el proceso de infiltración es el proceso en el cual el agua pasa de la superficie hacia el interior, ¿sí? Entonces, en este caso, la superficie está cubierta por hojarasca, ¿sí? Entonces ya es un flujo ya mucho más amortiguado, mucho más lento y empieza a saturar al principio, siguiendo la dinámica, empieza a saturar la hojarasca y después la hoja un poco descompuesta, la más descompuesta, el suelo, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pues que ahí tenemos, si en la parcela teníamos una capacidad de absorción grande, en el bosque tenemos una capacidad de absorción mucho más grande, ¿sí? Muy amplia, ¿sí? Entonces, y una vez que se humedece esto, en algunos casos va a ser más rápido, en otros menos rápido, se va a empezar a fluir, ¿sí? Y va a fluir en dos niveles.
En la parte superior como flujo superficial, no se les olvide, flujo superficial, ¿sí? Pero además en la parte inmediata como flujo subsuperficial, inmediata hacia el interior, hacia abajo, ¿sí? En los primeros centímetros del suelo, estamos hablando de, puede ser incluso dentro de la misma hojarasca, de manera horizontal, 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 ¿sí? Entonces, ese flujo es muy, muy importante. Y ese flujo subsuperficial en las primeras etapas en la hojarasca y después humedeciendo el suelo y después ese flujo subsuperficial en los primeros centímetros del suelo y después a mayor profundidad del suelo, pero no más normalmente un metro, metro y medio, ¿sí? Un flujo superficial lento, pero además algo importante, ¿sí? Algo muy importante. La lluvia, llueve hoy, llueve mañana, llueve pasado mañana, este ecosistema tiene una capacidad muy grande, muy, muy grande, es una enorme esponja. ¿Qué pasa con una esponja cuando ustedes están bañando y le exprimen? Le sacan, le aprietan con la mano, sacan todo el agua. La mayoría, ¿no? No toda. Sacan una parte del agua y luego la aprietan otra vez. ¿Sigue saliendo agua? Les voy a Sí. pedir, les voy a pedir que hagan el ensayo. Humedezcan una esponja, bien, 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 déjenla ahí 5 minutos y después intenten sacarle el agua al apretarla y van a ver que después de 15 intentos de dejarla totalmente seca, va a seguir húmeda y le va a salir agua, ¿sí? Pues es algo análogo. La parte del piso forestal constituida por hojarasca en sus diferentes estados de descomposición y suelo, tiene una capacidad muy grande de almacenar agua. Y ahí se va a dar muy bien ese proceso que estábamos apreciando aquí, ¿sí? Después esa cantidad de agua, esa agua que viene de manera subsuperficial, se puede juntar con escurrimientos subterráneos o se puede ir a formar y a alimentar un ojo de agua, un manantial, ¿sí? Eso es importante. Y después de ese escurrimiento subterráneo puede dar origen a un ojo de agua. De tal manera que lo que vamos a tener entonces es un proceso muy lento de almacenamiento de agua. Eso es muy importante, ¿sí? Parte del agua que se queda ahí, esto también aplica para los terrenos de cultivo, que se queda en el suelo, se va a absorber por las herbáceas, arbustos o los árboles. En el caso de los árboles, este fenómeno es mágico, se denomina transporte de agua. Una vez que el agua va del suelo al interior de las raíces, se envía a muchos metros hacia arriba, ¿sí? Hasta las hojas, si el árbol es de 40 metros, pues hasta 40 metros, ¿sí? Y asciende de manera, pareciera mágica, ¿sí? Y después, una parte muy chiquitita, pequeñita, menos del 5%, se va a pasar a formar parte de más bien va a pasar al proceso de fotosíntesis, otra parte se va a almacenar en las hojas, en las ramas verdes, ¿sí? Y una alta cantidad
va a formar parte del proceso de transpiración y va a salir al exterior, ¿sí? Mediante el proceso de transpiración, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, la importancia del agua en relación con los bosques o de los bosques en relación con el agua es que son capaces de almacenar mucha agua y esta va a estar fluyendo de manera casi permanente o durante el año, ¿sí? Eh, en los flujos subsuperficiales y subterráneos, ¿sí? Cuando hablamos de ojos de agua, de tal manera que alimentará manantiales, ¿sí? Y ellos a su vez pues formarán, aquí estamos hablando de una hoja de agua, esto es en San Luis Potosí, ¿sí? Entonces estamos, un manantial, es un balneario de hecho, ¿sí? Entonces agua limpia durante la mayor parte del año, agua clara, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es efecto del bosque. Esto lo podemos tener sí y solo si hay bosque. Si no hay bosque, ¿qué va a pasar con el agua? Pues el agua, ya comentamos como en las tierras de cultivos y lo que tenemos son ecosistemas con muy poca vegetación, el agua va a llegar, va a impactar al suelo, el suelo va a absorber una cantidad de agua y cuando ya no pueda absorber agua, va a empezar a fluir el agua, aguas abajo, y se va a empezar a llevar el material del suelo. Y vamos a tener en esos ecosistemas o en esos terrenos de cultivo aguas, una vez que se juntan muchos escurrimientos, observen esta agua. ¿Cuál es la diferencia entre esta agua y esta agua? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Que ¿Están el ahí? agua corre y la Adelante. otra nada. ¿No escuchamos? ¿Otra vez? Profe, ¿ya me escucha? Sí. Que el agua en esta foto el agua corre y en la otra está estancada. Pero momentáneamente nada más. Ahí también corre, observe la cascada. La poza Una, es profe, una deriva de corrientes superficiales, que fue la imagen anterior, y esta con un color más claro deriva de escorrentías superficiales, ¿o no es eso? o subterráneas, sí, así es. O de los dos, efectivamente. Entonces ya viene filtrada, limpia, clara. Llegó aquí arriba a un manantial y empezó a escurrir y aquí una cascadita y va a una poza y de esta poza pues sigue el flujo. Si no está ahí, puede estar estancada una parte, pero normalmente sigue el flujo, pues, ¿sí? Cuando hay poca agua, pues nada más se mantiene la poza. ¿Sí? Y a lo mejor hasta por ahí en los meses de abril se seca, ¿no? Y nada más está la poza. ¿Qué es lo que, a diferencia de esta, su compañero tiene toda la razón, fue originada por escurrimientos superficiales inmediatos, ¿sí? Esto es una foto muy interesante que seguramente muchos de ustedes han observado, han visto y observen la diferencia. Entonces, ¿por qué está así el color del agua? Porque arrastra mucha tierra. Porque tiene sedimentos y el color del agua es del color de la tierra. Observen, aquí está claro. En ocasiones no lo entendemos muy bien porque ya vemos el escurrimiento cientos de kilómetros abajo y el color del agua pues no es del color de la tierra allá abajo en los pueblos costeros, sino de la tierra de arriba, ¿sí? Si donde estamos en la tierra es de color rojo, pues aquí veríamos un escurrimiento de color rojo. Si es de color negro, pues agua negra, ¿sí? Para aquellos que son de Michoacán dirán, no, pues es agua de charandosa y de suelos
el agua va a ser del color que es el material de los sedimentos, ¿sí? Que viene acarreando. Está así porque trae una cantidad enorme de sedimentos. Y esos sedimentos, ¿dónde se van a depositar? A los valles, hay aguas abajo, ¿sí? Y va a formar suelo allá, lo está moviendo, ¿sí? Está erosionando el suelo. En cuantos, más o menos, este escurrimiento a los 2 días, ¿qué pasará? ¿Va a estar así este panorama? Esto es casi inmediato a que hubo lluvia. Fue al día siguiente, porque hubo demasiada lluvia, ¿sí? Pero a los 2, 3 días, ¿qué va a pasar con estos escurrimientos? Esto va a estar seco. No va a haber más escurrimiento. Aquí va a ser casi permanente, todo el año. Tal vez en abril, en marzo, en esos meses no haya, pero recuerden, son escurrimientos lentos, lentos, lentos. Aquí son escurrimientos, otra vez enfatizar, escurrimientos subsuperficiales fundamentalmente y subterráneos, ¿sí? Lentos durante todo el año o casi todo el año. Escurrimientos superficiales rápidos durante 2, 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas, ¿sí? En las partes bajas pues siempre llega agua, pero allá donde se forman estos no, se seca. Por eso tenemos barrancas secas o ríos secos durante la mayor parte del año, ¿sí? Entonces no está controlado. Las presas tienen un problema si se abastecen de este tipo de escurrimientos. Todos esos sedimentos se van a quedar en la presa después de 50 años, 100 años de que se construyó la presa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos sedimentos? Se habrán depositado y han disminuido la profundidad de la presa. Y eso es un problema grave, porque eso no solamente le pasa a las presas, le sucede a los lagos, ¿sí? Y estos lagos, vamos a pensar en estos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues están asolvando, están bajando su profundidad. Muchos de los escurrimientos, los lagos de nuestro país, están en problemas, ¿sí? Entonces, esa es la enorme, esta imagen de aquí hace la diferencia en cuanto al agua. No crean que aquí, en la imagen de la izquierda, no llueve, sí llueve. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua que precipita aquí? Subterránea. En los árboles, ¿no? Escurre hacia las partes bajas. Está en los océanos, porque esa agua escurrió rápidamente y se fue de inmediato, ¿sí? Fue de inmediato. Y lo que dejó fue, aquí hubo bosque, y se derribó. Y al derribarse, ¿qué sucedió? La retención de agua, se fue, por lo tanto hay mayor erosión. Así es. Esto ya no es suelo, esto es roca madre intemperizada, muy intemperizada. Es, para que tengan una idea, yo sé que ustedes son jóvenes, no han visto mucho, saben, además están en otra época sobre todo, pero esto pudo haber sido un ecosistema como este, ¿sí? Simplemente hace 500 años, 400 años, 1000 años se derribó y ya. ¿Qué quedó? Pues esto. Hay algunos arbustos, algunos árboles pequeños y a duras penas sobreviven realmente porque son muy, muy resistentes a la sequía y a la ausencia de suelo y sobreviven con lo que es poquito que tienen. Si tenemos bosque, vamos a tener el agua aquí, allá mismo o en otros lugares abajo, pero ahí cerca, en el pie de monte, pues, ¿sí? Vamos a tener manantiales.
La mejor garantía de que estos manantiales desaparezcan es eliminar los árboles. ¿Sí? Esa es la relación bosque-agua. El bosque no hace no genera lluvias. El bosque conserva el agua que cae. ¿Qué es lo que genera las lluvias? El agua, fundamentalmente el agua y las corrientes provenientes de los océanos. Esta es una imagen de esta semana y por eso está tan lluvioso. Observen, observan estas manchas blancas, son nubes, son corrientes de humedad y están llegando de todos lados, ¿sí? Observen toda esta masa, aquí viene más agua del Pacífico y aquí viene más agua del Caribe y va a entrar aquí, ¿sí? Y aquí hay más agua del Golfo. ¿Sí lo están revisando? ¿Lo están checando? Sí, profe. Sí. El fenómeno precipitación pluvial es más amplio que la parte local. Y solo así se explican las precipitaciones. Cuando queramos saber el efecto y los pronósticos, vayamos a consultar estas imágenes de satélite. Y aquí ya están muy interpretadas. ¿Sí? Y aquí están las nubes. Y por eso hubo lluvias en estos lugares y por eso está habiendo lluvias. ¿Sí? Este es de ayer. ¿Sí? Está habiendo lluvias en estos estados. Y por eso al rato va a haber lluvias allá para el norte. ¿Sí? Entonces, es una explicación clara. Los bosques están de manera acotada en algunos lugares, ¿sí? Pero sí tienen un efecto importante, muy importante, por lo que acabamos de explicar, este proceso, ¿sí? Sobre todo es el proceso, algo que normalmente no hacemos eco, la intercepción es un proceso importante de las gotas y le baja muchísima fuerza erosiva. Y por otro lado, esa presencia enorme de hojarasca ayuda bastante para que el agua se vaya conservando, ¿sí? Entonces, si nosotros, finalmente esta imagen es la contrastante. Eliminemos el bosque y lo que va a quedar es esto. Conservemos el bosque y aquí no hay agua, ¿sí? Hubo agua y toda la que precipite va a escurrir rápidamente. En cuanto llega a la roca, a la roca madre, la capacidad de infiltración disminuye muchísimo. Para aquellos que han hecho una cepa en un tepetate, seguramente que entenderán bien esto. Es durísimo ese material, ¿sí? Entonces le dan con el pico y apenas si levantan un poquito de material, ¿sí? Si está húmedo no hay problema, pero que finalmente alcanza a humedecer. Eso es la enorme diferencia, jóvenes. Eso hace la diferencia, ¿sí? Con entre tener bosque y no tener bosque. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Yo le quería preguntar algo acerca de la lluvia. Sí. Es que, bueno, me dijeron que cuando no es temporada de lluvia y cae lluvia, el agua sale muy sucia. Y bueno, por ejemplo, yo recolecté agua la semana pasada, creo que llovió, la antepasada, ya no me acuerdo. El agua estaba hasta verde. Y por ejemplo, el miércoles que llovió muy fuerte, pues el agua venía muy clara. No sé si sea cierto o mis botes estaban mugrosos. No, sí, tiene razón. Recuerden que el agua, hay varias cosas. La primera, dependiendo dónde la recolecta, pero efectivamente si ahorita mismo vamos a pensar en que no ha llovido, cae la primera lluvia, es una lluvia fuerte, entonces lo que va a pasar
es que esas gotas, esa lluvia va a esa lluvia se le van a adherir muchas de las partículas de polvo o sólidas que están en la atmósfera, ¿sí? Y entonces va a estar efectivamente sucia, ¿sí? Eso es importante. Estoy pensando en un lugar abierto, más aún si la recolecta de los techos, que puede ser con tejas, si es tejado, o del techo, si es de concreto, pues, y ahí se acumuló polvo, ¿sí? Entonces, pues va a tener bastante. Después de que hubo varias lluvias, se limpia un poco la atmósfera, ya no hay tanto polvo y es un agua más limpia. Yo creo a todos nosotros nos ha pasado que llueve poquito o casi ni llueve, caen unas gotas y pues si dejamos el coche afuera, pues, nos ensucia el coche. En lugar de, dice, ¿por qué? No, pues por eso, porque arrastró el polvo. Eso es así. Bien, pues eso es básicamente, entonces, el bosque no hace que llueva, el bosque hace que el agua que llueve se conserve ahí. Y si y a nosotros nos interesa que tener el agua disponible. Para todos aquellos que están viviendo en poblados, seguramente que se abastecen o de pozos subterráneos, que es la recarga de acuíferos, es súper importante y la permite tener bosques, ¿sí? O bien de manantiales, ¿sí? Muchos de nosotros somos originarios de pueblos donde el agua potable que se consume viene de manantiales. La mejor forma de conservar los manantiales es conservar los bosques. Quitemos los bosques y secaremos los manantiales. No porque llueva menos, sino porque el agua que llueve se va a escurrir y se va a ir a los océanos. ¿Más preguntas? Yo tengo una duda, profe. Entonces la capacidad de absorción depende bastante como de la vegetación que hay como en el territorio. Sí, y de que conservemos ahí el bosque. Sí. ¿Mario está por aquí? No. Sí, Armando, listo. Uy, bueno. Jóvenes, ¿tienen sesión después? En su horario dice que no. Pero con 1 minuto tengo. Sí, bueno, adelante, Mario. El maestro Mario Hernández Buenos días, Ramírez muchachos. les va a dar indicaciones. Él es el maestro que les va a calificar algunas prácticas. Adelante, Mario. Bien, muchachos, buenos días. Rápidamente, ya Pero subí puedes el utilizar formato de 5 la minutos, práctica Mario. número 1. Sí, el formato de la práctica número 1 que se llama Identificación de especies forestales y ornamentales. Entonces, esta práctica es muy bonita. Bueno, se sigue con la misma temática de recursos forestales. Muchas veces nuestros cursos son demasiado teorizados, a veces ajenos a nuestro contexto. Por eso digo que esta práctica es bonita, porque se trata de que ustedes conozcan los recursos forestales de su localidad, principalmente la vegetación. Entonces, esta práctica que les envié, dice lo que tienen que hacer respecto al conocimiento de la vegetación de su localidad. Espero que le dediquen tiempo. Tienen 20 días para entregarla y son 20 especies vegetales, forestales que tienen que identificar. El formato dice absolutamente todo lo que tienen que hacer, el procedimiento, y van algunos materiales ahí de apoyo al final como anexo. Entonces, se trata de que ustedes conozcan los recursos forestales de su localidad, particularmente la vegetación. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirme. Pues todos nuestros correos están disponibles en Teams. Mario Hernández Ramírez, y ahí aparece mi correo. Entonces, espero que les guste la práctica, que le dediquen tiempo y que aprendan, porque el objetivo de esto es que ustedes desarrollen ciertas habilidades, adquieran ciertos conocimientos sobre los recursos forestales. Entonces, cualquier duda me pueden escribir, no hay ningún problema. Lean el formato, ahí dice exactamente lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Listo, Armando.
Sí, jóvenes pueden preguntar, sin problema. Adelante, adelante, sí. Es una práctica, como ya comentó su maestro, muy bonita. Y adelante. ¿Subieron el archivo a Teams o lo van a mandar por WhatsApp? No, ya lo subí a Teams. Y ahí mismo van a regresar la práctica, porque ahí ponen responder y subir el archivo y ahí mandan su práctica. Debe estar hecho en Word o si quieren en PowerPoint, en PDF, no importa. Ahí queda anidado su reporte de práctica. En el mismo lugar donde llega el aviso de la notificación de la tarea asignada, ahí mismo se regresa. Adelante. ¿Más dudas? No, pues nada más darle las gracias porque sí, allí ahorita la revisé en cuanto la subió y sí, ahí te da muchas indicaciones. Ya cualquier duda que alguno de nosotros tenga o yo, pues ya se las hacemos saber mediante algún correo. Sí, y lo único que les voy a decir es que no voy a aceptar más prácticas después del tiempo límite. Y no es por mala onda, simplemente para decirles que no dejen la tarea para el último. O sea, el límite ahí dice día 4 de junio, 23:59 horas, y lo vamos a cerrar en su momento, ¿no? No vamos a aceptar práctica después para que ustedes no lo dejen, por favor. O sea, no es porque sea mala onda, ¿no? Porque, oiga, no. Por eso les estoy dando 20 días para que realicen la práctica y no tengan problemas para la entrega. Por eso sí se los pido para que después no anden batallando. Gracias. Listo, Armando. Bien, gracias, maestro Mario. ¿Más preguntas? ¿Jóvenes? Bueno. De mi parte, de mi parte no. No, bien. La recomendación es que sí le dediquen un poco de tiempo. Pueden ir con su papá, con sus abuelos, preguntarle a su familia acerca de los nombres. Muchas cosas no las conocen. En fin, aplíquense, ¿no? Es una práctica que pues ustedes mismos se la van a servir en función de del interés que le pongan. Pueden ir a visitar algún pedacito de monte que esté cerca de su pueblo o de su ciudad y que nunca se han detenido a verlo en detalle. Van a aprender. Agrego algo, Armando. Sí. Los que son de ciudades, porque luego a veces salen esos casos, hay gente que es de Guadalajara, de Monterrey, de ciudades grandes, León, etcétera, pues hay parques públicos, a veces hay áreas protegidas, áreas naturales protegidas, hay avenidas, hay calles, hay vecinos que tienen jardines en sus terrenos. Hay que aprovechar todo ese tipo de vegetación, porque entiendo que hay gente que no todos tienen acceso a áreas naturales libres, ya sea bosques, selvas o áreas de matorrales. Pues entonces, en esos casos tendrán que aprovechar las áreas verdes circundantes a su casa, ¿no? Parques, jardines, bulevares, calles, etcétera, ¿no? Y lo que sí les recomiendo son imágenes que demuestren que cómo hacen la práctica, cómo la realizan, ¿no? Cuando yo les dije que es una práctica bonita, no es porque yo se los diga, yo los invente. La verdad que hay muchos compañeros que en sus comentarios, porque hay que poner comentarios, impresiones de la práctica, me han señalado que, bueno, pues que esta práctica les permite conocer la vegetación que a veces está en su casa, o que su papá o su mamá sabe, pero que él no sabía que ellos sabían, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿y por qué no me habías dicho? Bueno, pues porque no me preguntas. Entonces, esta práctica permite la interacción social, ¿no? Con los abuelos, con los papás, con los hermanos, tíos, con los vecinos. Entonces, yo creo que es algo bonito y échenle ganas, por favor. Muchas gracias. Adelante, Diego. Sí, profe, en la práctica solo se puede agregar árboles en sí o puede ser cualquier tipo de vegetación que hay aquí como cerca de... Sí, mire, esa es otra cosa. Yo les sugiero que incluyan especies
forestales, especies forestales, principalmente. Pero hay gente que no tiene disponible ese tipo de vegetación, es cierto, o sea, y lo entiendo, ¿no? En esos casos pueden incluir frutales, ornamentales, plantas medicinales, plantas alimenticias. Hay que aprovechar todo, pero de preferencia los que puedan, vayan a la vegetación forestal. Pero no importa, yo entiendo, no tampoco los puedo obligar a que sean especies netamente forestales, cuando yo sé que en su contexto a veces no es fácil eso, ¿no? Pero sí, por favor, porque luego me incluyen, el rábano, la lechuga, bueno, eso ya no es propiamente forestal, ¿no? Pero bueno, entonces es la sugerencia. Así es, si viven en un lugar donde hay matorral xerófilo, pues adelante con todas las especies de matorral xerófilo, ¿sí? Usen aplicaciones, ahí yo les quiero algunas, pero hay muchas otras aplicaciones que nos permiten identificar las especies, ¿no? Nomás le toman la foto y bueno, nos ayuda a la identificación en internet, todo lo que recurran para investigar lo tienen que señalar ahí dice el formato, ¿no? Hay páginas de la Conavio, de la Semarnat, de la CONAFOR, de la CONAM, hay páginas de jardines botánicos. Hay muchos recursos que nos pueden ayudar a identificar especies, ¿no? Hay catálogos en línea, o sea, cuando me dicen, es que no pude, bueno, pues es que no le buscaste, ¿no? Muchas veces somos conformistas o no le buscamos o lo hacemos a la mera hora y no nos da tiempo de investigar. Yo les sugiero que hagan la práctica así a conciencia y ténganlo por seguro que en ese proceso van a aprender. No me cabe la menor duda de que van a aprender. Es una práctica interesante, bonita, y ojalá les guste. Bien, es todo, Armando. Gracias. Dale. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues nos vemos el próximo viernes. O nos escuchamos más bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Muy bien. Gracias, profesor. Buen día, buen día. Buen día. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, profe.